El llanto de Valentina no era el tipo de llanto que se escucha y se olvida. Era uno de esos llantos que se instalan en el pecho de quien los presencia, que aprietan algo adentro sin pedir permiso. Yo estaba parado a 3 metros de ella, con mi maleta de mano todavía en la correa del hombro, el tiquete de abordaje doblado entre los dedos, y no entendía nada. Habíamos llegado juntos al aeropuerto. Habíamos tomado el mismo taxi desde el apartamento de mi hermana. Habíamos caminado juntos hasta el área de check-in, y ella estaba bien, o al menos eso creía yo. Estaba tranquila, callada, pero tranquila. Y de repente, mientras yo sacaba los documentos de la mochila, la escuché. Ese sonido. Ese jadeo entrecortado que antecede a las lágrimas reales, el que sale antes de que la persona decida si va a llorar de verdad o va a tragarse todo. Me volteé despacio, sin saber qué iba a encontrar. Valentina tenía 19 años y no era de las que lloraban fácil. Había crecido en una casa donde las emociones se administraban en silencio, donde los problemas se resolvían solos o no se resolvían, y eso la había hecho una chica de mirada firme y palabras pocas. Por eso el llanto me golpeó distinto. No era tristeza de despedida. Era otra cosa. Tenía el teléfono en la mano, la pantalla encendida, y los ojos fijos en algo que yo no podía ver desde donde estaba. Le pregunté qué pasaba. No respondió de inmediato. Le pregunté de nuevo, esta vez más cerca, y ella levantó la vista hacia mí con una expresión que no supe leer en ese momento, una mezcla de vergüenza y de algo que después identifiqué como alivio. Como si mi pregunta hubiera sido exactamente lo que necesitaba para no seguir cargando sola. Me extendió el teléfono sin decir una palabra. Miré la pantalla. Y el mundo del aeropuerto, con sus anuncios por megáfono y su olor a café barato y su luz artificial de neón, dejó de existir por completo. En la foto había 2 personas. Una de ellas era alguien que yo conocía muy bien. Demasiado bien. Y estaban en un lugar que yo también reconocí de inmediato, aunque hubiera preferido no hacerlo. Antes de continuar, necesito preguntarte algo, ¿desde dónde me estás escuchando ahora mismo? Cuéntame en los comentarios, la ciudad, el país, lo que quieras. Cada vez que leo esos comentarios, me doy cuenta de hasta dónde llegan estas historias. Y eso me hace querer seguir contándolas. Guardé el teléfono en el bolsillo de mi chaqueta, casi por instinto, como si esconderlo pudiera borrar lo que ya había visto. Le puse una mano en el hombro a Valentina y le dije que todo iba a estar bien, que no se preocupara, que yo me encargaba. Ella asintió sin hablar. Tenía los ojos todavía húmedos pero ya no lloraba. Y yo, por dentro, sentía que algo que había creído sólido durante años se estaba partiendo en silencio, sin ruido, como el hielo que cede bajo el peso antes de que nadie se dé cuenta. Me llamo Rodrigo Salcedo. Tengo 43 años, aunque a veces me parece que ese número no corresponde a cómo me siento por dentro. Que hay mañanas en que me levanto con la sensación de tener 30 y otras en que el espejo me muestra algo que no reconozco del todo. Trabajo en una firma de ingeniería civil en Medellín, llevo 15 años en el mismo cargo, ascendí 2 veces y me quedé ahí. En ese punto donde uno ya no sube porque no quiere complicarse la vida o porque simplemente se acostumbró a lo que tiene. Vivo solo desde hace 6 años. En un apartamento del piso 11 con una terraza pequeña donde tengo 3 materas que riego cuando me acuerdo y un par de sillas donde me siento a tomar café los domingos cuando el clima lo permite. No tengo hijos. Estuve cerca de tenerlos 2 veces, con 2 mujeres distintas, y las 2 veces la vida decidió otra cosa. No lo digo con amargura, o al menos eso me digo a mí mismo. Lo digo como quien acepta que hay caminos que simplemente no se recorren, sin que eso signifique que el camino que sí recorriste valió menos. Me relaciono bien con la gente, tengo amigos de hace años, salgo los viernes cuando no estoy demasiado cansado. Y tengo la vida razonablemente organizada de esa manera que a veces parece estabilidad y a veces parece resignación, dependiendo del día. Mi hermana se llama Clara. Tiene 40 años, vive en Bogotá desde que se casó con Ernesto hace 17 años, y tiene 2 hijos, Valentina, que es la mayor, y Sebastián, que tiene 15. Clara y yo nunca fuimos especialmente cercanos de niños, esa clase de hermanos que se cuentan todo,
pero de adultos construimos algo más sólido, más honesto. Nos vemos en Navidad, nos llamamos cada 2 semanas, y cuando uno necesita al otro, el otro aparece. Eso, con el tiempo, me parece suficiente. Me parece incluso valioso. Valentina creció siendo la hija mayor de una casa que no siempre fue fácil. Ernesto, su padre, es un hombre funcional en todos los sentidos visibles pero frío en los que importan. No es violento, no es abusivo, simplemente está presente de una manera que se parece más a la ausencia que a la compañía. Clara aprendió a moverse alrededor de eso, como se aprende a moverse alrededor de un mueble mal puesto en un cuarto pequeño, con cuidado, sin quejarse, haciendo que funcione. Valentina absorbió esa dinámica desde pequeña, esa manera de no pedir demasiado, de no esperar demasiado, de arreglársela sola. Ese fin de semana yo había viajado a Bogotá por una reunión de trabajo que se extendió más de lo previsto, y Clara me ofreció quedarme en su casa. Acepté porque el hotel era caro y porque, seré honesto, hacía meses que no veía a mi hermana en persona. Valentina estaba en la ciudad por unos días antes de volver a Cali, donde estudiaba diseño gráfico en la universidad. Compartimos 3 días en esa casa, los tres, mientras Ernesto estaba en un viaje de negocios en el exterior. Fueron 3 días tranquilos, de conversaciones largas en la cocina, de películas a medias en el sofá, de esa clase de tiempo compartido que no necesita grandes planes para sentirse completo. Y al final de esos 3 días, Valentina y yo viajábamos juntos, ella de regreso a Cali, yo de regreso a Medellín. Vuelos distintos, terminal compartida, despedida breve. Eso era todo lo que se suponía que iba a pasar ese domingo en el aeropuerto. La relación con Valentina siempre fue buena en ese sentido simple y sin complicaciones que tienen las relaciones con los sobrinos cuando no se vive con ellos. Yo era el tío que aparecía en fechas especiales, que traía libros en lugar de juguetes porque creía que eso era más interesante, que se sentaba con ella a hablar de cosas que sus padres no preguntaban. Desde pequeña, Valentina me hacía preguntas raras, del tipo que los adultos suelen esquivar: ¿por qué la gente se casa si después se pelea? ¿Por qué hay personas que trabajan toda la vida y siguen siendo pobres? ¿Por qué su papá miraba el teléfono en la mesa cuando su mamá estaba hablando? Yo intentaba responder con honestidad, sin simplificar demasiado, y creo que eso construyó entre nosotros algo que no es frecuente entre un adulto y un niño, una especie de confianza real. No la confianza condescendiente que los mayores le ofrecen a los pequeños, sino una que va en dos direcciones. Cuando Valentina cumplió 15 años y empezó a tener las primeras discusiones serias con su madre, hubo una época en que me llamaba a mí. No siempre para que yo la aconsejara, sino simplemente para contar lo que estaba viviendo. Yo escuchaba. A veces opinaba, con cuidado, sin ponerme en contra de Clara porque no era mi lugar. Y Valentina agradecía eso, ese espacio sin juicio donde podía decir lo que pensaba sin que nadie le dijera que estaba equivocada antes de terminar la frase. Ese fin de semana en Bogotá, sin embargo, la noté diferente. No de una manera que me alarmara de inmediato, sino de esa manera sutil que uno registra sin procesar, como un detalle en el fondo de una fotografía que no ves hasta que la miras de nuevo. Valentina estaba presente en las conversaciones, participaba, se reía en los momentos correctos, pero había algo en ella que parecía ligeramente desconectado. Como si una parte de su atención estuviera en otro lugar todo el tiempo. El primer momento que me detuvo fue el jueves por la noche. Estábamos los tres en la cocina, Clara preparando algo en la estufa, yo sentado en la barra con una copa de vino, Valentina de pie junto a la ventana con el teléfono en la mano. Clara le preguntó algo sobre la universidad, una pregunta inocente sobre un proyecto que Valentina había mencionado días antes. Y Valentina respondió con un monosílabo y guardó el teléfono en el bolsillo con un movimiento que me pareció demasiado rápido, demasiado deliberado. Clara no lo notó o eligió no notarlo. Yo lo guardé en algún lugar de la mente sin saber todavía para qué. El segundo momento fue el viernes. Salimos los tres a almorzar, un restaurante pequeño cerca de la casa, y en algún punto de la conversación Clara mencionó que Ernesto regresaba el lunes. Valentina levantó la vista de su plato, apenas un segundo, y algo cruzó por su cara. No era tristeza exactamente. No era miedo. Era algo más difícil de nombrar,
Algo parecido a la incomodidad de quien escucha un nombre que preferiría no escuchar. Duró un instante. Luego sonrió y dijo algo sobre que se alegraba de que el viaje hubiera salido bien. Y siguió comiendo. Yo seguí comiendo también. Pero algo había cambiado en el aire de esa mesa, y aunque no sabría decir exactamente qué, lo sentí con esa claridad inexplicable con que a veces el cuerpo percibe lo que la mente todavía no ha formulado. El sábado fue el día que más tiempo pasé a solas con Valentina. Clara tenía una reunión con unas amigas que había postergado varias semanas y salió después del mediodía prometiendo volver antes de la cena. Valentina y yo nos quedamos en el apartamento sin ningún plan particular. Pusimos música, ella me mostró cosas de su carrera, proyectos de diseño en los que estaba trabajando, y yo le pregunté con genuino interés porque siempre me había parecido que tenía un ojo bueno. Una sensibilidad visual que no era frecuente. Hablamos bien esa tarde. Fue de esas conversaciones que fluyen sin esfuerzo, que saltan de un tema a otro sin que ninguno de los dos tenga que empujar. En algún momento, cerca de las 4, sonó su teléfono. Ella lo miró, frunció el ceño de una manera casi imperceptible y silenció la llamada. Le pregunté si necesitaba contestar. Me dijo que no, que era alguien del trabajo donde hacía prácticas, que ya lo llamaba después. Lo dijo sin mirarme, con los ojos en la pantalla del computador donde estaba mostrándome algo, y yo noté que después de colgar la llamada no lo llamó. Tampoco le escribió. Simplemente dejó el teléfono boca abajo sobre el sofá y siguió hablando como si nada. No le di importancia en ese momento. O me dije que no se la daba. Lo que sí me quedó fue lo que pasó más tarde, cuando Clara regresó. Estaban las dos en la cocina preparando la cena y yo estaba en la sala leyendo, pero la puerta estaba abierta y escuchaba la conversación sin estar prestándole atención de manera consciente. Era una conversación normal, de cosas domésticas, de fin de semana, y en algún punto Clara mencionó algo sobre Ernesto, sobre un regalo que le había traído del viaje, y Valentina dijo algo en voz baja que no escuché bien, pero el tono sí lo escuché. Era un tono seco, cortante, del tipo que se usa cuando uno responde algo que en realidad no quiere decir. Clara cambió el tema de inmediato, con esa habilidad que tienen las madres para desviar conversaciones que van hacia donde no quieren ir. Cené con ellas esa noche observando más de lo que hablaba. No de manera obvia, no de esa forma que incomoda a la gente, sino con esa atención periférica que uno desarrolla cuando algo le dice que hay más de lo que ve. Valentina estuvo animada durante la cena, hizo reír a Clara 2 veces, habló de una amiga de la universidad que había tenido una historia absurda con un profesor y lo contó bien, con detalle, con humor. Era completamente ella. Y al mismo tiempo no lo era del todo. Esa noche, antes de dormir, me quedé un rato sentado en la terraza con el café frío y el ruido de la ciudad abajo. Pensé en los pequeños gestos del fin de semana, en los silencios de Valentina, en el tono que usó cuando Clara mencionó a Ernesto, en el teléfono boca abajo. Pensé que quizás estaba construyendo un patrón donde no había ninguno, que a veces la mente busca conexiones porque necesita narrativa, no porque las conexiones existan. Me fui a dormir diciéndome eso. Pero algo adentro no terminaba de creerlo. Al día siguiente, en el aeropuerto, entendí que no estaba equivocado. El domingo amaneció con ese cielo gris claro que tiene Bogotá cuando no ha decidido todavía si va a llover. Desayunamos los tres sin prisa porque los vuelos eran en la tarde, Clara hizo huevos y puso música de fondo y por un momento todo pareció completamente normal, completamente en orden. Me duché, armé la maleta, revisé el tiquete 3 veces como siempre hago porque siempre tengo la sensación de que olvidé algo aunque raramente olvido algo. En el taxi hacia el aeropuerto, Valentina estuvo callada. No era un silencio incómodo, era simplemente silencio, y yo no lo forcé. Clara nos había despedido en la puerta del edificio con ese abrazo largo que da cuando sabe que no va a ver a alguien por un tiempo. Y mientras el taxi bajaba por la avenida yo miraba por la ventana y Valentina miraba el teléfono, o eso creía yo. Cuando me volteé a decirle algo sobre el tráfico, me di cuenta de que no estaba mirando el teléfono. Tenía el teléfono en la mano pero los ojos fijos en algún punto del paisaje, como si estuviera procesando algo que no terminaba de resolverse.
Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí. Le creí a medias. En el aeropuerto hicimos la fila del check-in juntos, sacamos las maletas de la banda, nos sentamos un rato en la zona de espera antes de separarnos hacia nuestras puertas de abordaje. Yo tenía que irme primero. Me levanté para despedirme y fue en ese momento, mientras yo buscaba en la mochila los documentos, que la escuché llorar. Si esta historia ya te está pesando en el pecho de alguna manera, el like es la única forma que tienes de decirme eso ahora mismo. Dale. Me volteé y la encontré de pie, los hombros ligeramente caídos, el mentón temblando de esa manera que tiene el cuerpo cuando intenta contener algo que ya no cabe. Tenía el teléfono extendido hacia mí con la pantalla encendida y cuando tomé el aparato en mis manos y miré la foto, algo en mi interior se detuvo por completo. Era una foto tomada dentro de un carro. Un carro que yo reconocí porque lo había visto cientos de veces estacionado frente a la casa de mi hermana. En el asiento del conductor estaba Ernesto. Y en el asiento del copiloto había una mujer joven, no más de 30 años, con la cabeza recostada en su hombro, y los dos reían hacia algo que estaba fuera del cuadro de la imagen. La foto estaba tomada desde afuera, a través del vidrio, con suficiente luz para que no hubiera ninguna duda sobre quién era ni sobre lo que implicaba esa imagen. Al pie de la foto había un mensaje de texto. Era de un número sin nombre guardado, y decía, ya sé que lo sabes. Si le dices algo a tu mamá, lo va a negar todo y va a culparte a ti. Mejor quédate callada. Leí el mensaje 2 veces. Luego levanté la vista hacia Valentina, que me estaba mirando con esa expresión que ahora entendía del todo, vergüenza por cargar con algo que no era culpa suya, y alivio de que alguien finalmente lo estuviera viendo también. Le devolví el teléfono despacio. Le pregunté desde cuándo sabía esto. Me dijo que llevaba 3 semanas con esa foto. Se la había enviado un número desconocido sin ninguna explicación, solo la imagen, y 2 días después llegó el mensaje de amenaza. Le pregunté si sabía quién era el número. Me dijo que no. Le pregunté si había intentado rastrearlo. Me dijo que no sabía cómo y que tenía miedo de que si hacía algo, la situación empeorara. 3 semanas. Valentina había cargado eso sola durante 3 semanas, conviviendo con esa información en silencio, viéndole la cara a su madre todos los días sin poder decirle nada. Volviendo a ese apartamento de Bogotá ese fin de semana sabiendo lo que sabía. Entendí los silencios del fin de semana. Entendí el tono seco cuando Clara mencionó a Ernesto. Entendí el teléfono boca abajo, las llamadas silenciadas, la mirada en el horizonte desde el taxi. Le pregunté si tenía la foto guardada. Me dijo que sí, en varios sitios por si acaso. Le pregunté si alguien más lo sabía. Me dijo que nadie. Le pregunté si quería que yo hiciera algo. Y entonces algo en ella se rompió de nuevo, pero de una manera distinta a las lágrimas del aeropuerto, de una manera más profunda, más antigua. Como si la pregunta misma la hubiera tocado en un lugar que llevaba mucho tiempo sin ser tocado. Me dijo que no sabía. Me dijo que tenía miedo de lastimar a su madre. Me dijo que tenía miedo de que su padre lo negara todo y ella quedara como la villana de la historia. Me dijo que había noches en que pensaba que lo más fácil era no hacer nada y dejar que todo siguiera igual. Me quedé callado un momento. Había vuelos anunciándose por el altavoz, había gente pasando con maletas y niños cansados y el olor a fritanga de algún puesto de comida cercano. Y yo estaba parado en medio de todo eso procesando lo que acababa de escuchar con una calma que no sentía por dentro. Lo que sentía por dentro era otra cosa. Era esa indignación específica que no grita ni golpea, que se asienta en el centro del pecho como un peso frío y preciso, que no necesita explotar porque sabe que tiene tiempo. Era la indignación de quien entiende que alguien a quien quiere ha sido colocado en una posición insostenible por la cobardía de otro, y que esa cobardía no solo consistía en la infidelidad en sí misma, sino en haber enviado ese mensaje amenazante a una chica de 19 años para silenciarla. Eso último era lo que más me pesaba. No la traición a Clara, que también me pesaba, sino el mensaje. Alguien, o el mismo Ernesto a través de un número falso, había intentado amedrentar a Valentina para protegerse. Eso era distinto.
Eso era de otra naturaleza. Le dije a Valentina que perdiera el vuelo si era necesario. Que nos sentáramos y habláramos con calma. Que ella no iba a cargar sola con eso ni un día más. Y ella asintió. Por primera vez en todo el fin de semana, la vi respirar de verdad. Perdimos los dos los vuelos. Ninguno de los dos lo mencionó siquiera como una posibilidad a lamentar. Salimos del aeropuerto y tomamos un taxi de regreso a la ciudad, no hacia el apartamento de Clara sino hacia un café tranquilo que yo conocía cerca del parque. Un lugar con mesas separadas y música baja donde se podía hablar sin que nadie te prestara atención. Pedimos café y Valentina pidió también un vaso de agua que se tomó de un sorbo antes de que yo pudiera decir nada. Hablamos durante casi 2 horas. Yo pregunté y ella respondió, con honestidad, con detalles que claramente había estado guardando sin saber a dónde enviarlos. Me contó que el número desconocido había enviado la foto un martes por la noche, sin contexto, sin explicación. Me contó que pasó 2 días sin dormir bien, sin saber qué hacer con lo que tenía en las manos. Me contó que había considerado hablarle directamente a Ernesto y preguntarle, pero que la sola idea la llenaba de una náusea que no podía controlar. Me contó que el mensaje de amenaza llegó un jueves, y que después de leerlo se sintió atrapada de una manera que no supo describir bien pero que yo entendí perfectamente. Le pregunté si creía que el número era del mismo Ernesto. Se quedó un momento en silencio antes de responder que no lo creía, que el estilo del mensaje no le parecía de él, que era posible que fuera de alguien cercano a la otra persona. Alguien que sabía lo que pasaba y por alguna razón había decidido involucrar a Valentina antes de que la situación escalara por otro lado. No era una certeza, era una intuición, pero me pareció razonable. Antes de contarte lo que pasó después, y lo que pasó lo cambió todo, quiero decirte algo, si todavía no estás suscrito, este es el momento. No para hacerme un favor. Para asegurarte de que no te vas a perder la próxima historia cuando llegue. Lo que yo estaba construyendo en silencio, mientras Valentina hablaba y yo escuchaba, era un plan. No de venganza, porque la palabra venganza implica un impulso caliente y lo mío era completamente frío. Era un plan de restauración. De equilibrio. Había 3 cosas que me parecían claras. Clara tenía derecho a saber la verdad. Valentina tenía derecho a quedar completamente fuera del conflicto que iba a seguir. Y quien había enviado ese mensaje amenazante a una chica de 19 años tenía que entender que eso tenía consecuencias. Lo primero era la foto. Necesitaba copias en varios formatos, guardadas en lugares que Ernesto no pudiera acceder ni borrar. Lo segundo era el mensaje de amenaza, que en realidad era el elemento más útil legalmente si las cosas llegaban a ese punto. Lo tercero era el momento y la manera de hablar con Clara, que tenía que ser en persona, sin Ernesto presente, sin presiones de tiempo. Le dije a Valentina todo esto con calma, sin dramatismo, usando el mismo tono que uso en las reuniones de trabajo cuando explico la lógica estructural de algo. Ella me escuchó con los codos sobre la mesa y los dedos entrelazados, y cuando terminé de hablar me dijo una sola cosa, que se alegraba de haberme mostrado la foto. Yo también me alegraba. Aunque en ese momento todavía no sabía completamente a qué me estaba enfrentando. Pasaron 10 días desde el aeropuerto hasta el momento en que hablé con Clara. Los usé bien. Valentina me envió todas las copias de la foto y del mensaje, yo las guardé en 3 lugares distintos y además hice algo que Valentina no había pensado. Le pedí a un amigo que trabaja en tecnología que rastreara el número desde el que había llegado la amenaza. No era completamente legal lo que hizo, pero tampoco era nada extraordinario, y en 3 días teníamos un nombre. No era Ernesto. Era una mujer, una compañera de trabajo de él que al parecer había intentado gestionar la situación a su manera, convencida de que si Valentina callaba, todo se resolvía solo. El motivo exacto lo deduje después, pero en ese momento el nombre era suficiente. Viajé a Bogotá el siguiente viernes. No le avisé a Clara que iba, le dije que tenía una reunión de trabajo y que quería aprovechar para verla. Ernesto estaba en la ciudad ese fin de semana, lo cual yo sabía porque Clara me lo había mencionado en una llamada, y tuve que organizar bien los tiempos. Lo hice. El sábado por la mañana, cuando Ernesto salió a hacer diligencias y Clara estaba sola en el apartamento,
me senté con ella en la sala. Le preparé un té que ella no pidió pero aceptó, y le dije que necesitaba contarle algo difícil. Ella lo miró en mis ojos antes de que yo dijera nada más, y supe que algo en ella ya lo intuía, ese tipo de intuición que los cuerpos guardan aunque la mente se niegue a procesar. Le mostré la foto. Le expliqué todo lo que sabía, con orden, sin exagerar ni minimizar ningún detalle. Le mostré el mensaje de amenaza que habían enviado a Valentina. Le expliqué quién había enviado ese mensaje y por qué. Le dije que Valentina lo había cargado sola durante 3 semanas y que había llegado el momento de que ella dejara de cargar sola lo que le correspondía saber. Clara no lloró de inmediato. Se quedó mirando la pantalla del teléfono por un tiempo que me pareció muy largo, con una expresión que no era sorpresa sino más bien el gesto de quien confirma algo que ya sabía sin saber que lo sabía. Luego dejó el teléfono sobre la mesa de centro y cruzó los brazos sobre el pecho y miró hacia la ventana. Y entonces sí lloró, pero en silencio, sin drama, con esa dignidad contenida que yo le había visto pocas veces y que siempre me había parecido una de las cosas más poderosas de mi hermana. No le dije qué debía hacer. No era mi decisión. Le dije que estaba ahí y que iba a seguir estando, que Valentina también estaba bien y que no tenía ninguna culpa en nada de esto. Le dije que el mensaje de amenaza era algo que podía usar si alguna vez lo necesitaba, que estaba guardado y documentado. Cuando Ernesto regresó 2 horas después, Clara estaba sentada en el mismo lugar. Él entró con bolsas de mercado y dijo algo sobre el tráfico, y Clara lo miró de una manera que yo nunca le había visto dirigirle a nadie. Era una mirada sin ira y sin dolor. Era una mirada de quien ya sabe todo lo que necesita saber y ha decidido qué hacer con eso. Yo recogí mi chaqueta y me despedí en voz baja. Ernesto me saludó con normalidad. Bajé en el ascensor y al salir a la calle sentí el aire frío de Bogotá en la cara y respiré hondo. Y por primera vez en 10 días sentí que el peso que había estado cargando se había redistribuido de la única manera justa posible. Las semanas que siguieron fueron difíciles de una manera que no se puede describir con dramatismo porque no lo tenían. No hubo escenas violentas, no hubo gritos escuchados desde la calle, no hubo nada que desde afuera pareciera una crisis. Lo que hubo fue un lento y metódico desmontaje de algo que había tomado 17 años en construirse, y ese proceso, cuando se hace con la calma con que Clara lo hizo, se parece más a una cirugía que a una explosión. Clara habló con Ernesto. No me contó los detalles de esa conversación y no los pedí. Lo que sí me contó, 2 semanas después por teléfono, era que Ernesto había intentado exactamente lo que Valentina había temido, negarlo, minimizarlo. Redirigir la conversación hacia otras tensiones del matrimonio como si el problema fuera un síntoma de algo más amplio y compartido. Clara no lo dejó. Había entrado a esa conversación con el peso de la evidencia y con algo más importante todavía, la certeza de que ya no necesitaba que él le dijera la verdad para saber cuál era la verdad. Valentina me llamó a los 3 días de que yo hablé con Clara. Estaba bien, o todo lo bien que puede estar alguien que acaba de ver su mundo familiar empezar a reorganizarse. Me dijo que Clara la había llamado, que habían hablado largo rato, que Clara le había dicho explícitamente que no era culpa suya haber sabido lo que sabía. Me dijo que esa frase específica, le había quitado algo que llevaba semanas cargando encima. Me dijo que se sentía extrañamente liviana, que era raro sentirse liviana en medio de algo tan pesado, pero que así se sentía. Sebastián, el menor, tardó más en entender lo que estaba pasando. Tiene 15 años y vive en esa edad donde los adultos parecen figuras estables hasta que dejan de parecerlo. Y el cambio en la dinámica de su casa lo tomó por sorpresa de la manera en que toman por sorpresa las cosas que uno no veía venir aunque estuvieran ahí. Clara manejó eso con una delicadeza que me sorprendió, le explicó lo que era necesario y protegió lo que era posible proteger. El nombre de la mujer que había enviado el mensaje de amenaza a Valentina nunca fue mencionado públicamente ni usado de ninguna manera formal. Yo tomé esa decisión solo, sin consultarla, y no me arrepiento. Había 2 razones. La primera era que involucrarla hubiera extendido el conflicto hacia un terreno donde Clara y Valentina habrían tenido que seguir participando, y ya habían participado suficiente. La segunda era que lo que esa mujer había hecho,
intentar silenciar a una chica de 19 años mediante una amenaza, era exactamente el tipo de cosa que carga su propio peso sin necesidad de que nadie lo empuje. En cuanto a Ernesto, Clara inició los trámites de separación antes de que terminara el mes. No fue rápido ni fue simple, pero fue firme, y esa firmeza venía de un lugar que yo reconocí, el mismo lugar desde el que Valentina había finalmente mostrado la foto en el aeropuerto. El lugar donde uno decide que ya no va a cargar solo lo que le toca a varios. Yo volví a Medellín y retomé la rutina con esa sensación particular de quien ha estado fuera de su vida normal por razones que no tenían que ver con vacaciones. El apartamento del piso 11 seguía igual. Las materas seguían ahí. El café de los domingos en la terraza seguía siendo el mismo. Pero algo en mí había cambiado de una manera que no supe nombrar de inmediato, y tardé varias semanas en encontrar las palabras exactas para describirlo. Lo que cambió en mí no fue inmediato ni fue dramático. Fue de esa clase de cambios que uno nota en retrospectiva, semanas o meses después, cuando mira atrás y ve que en algún punto tomó un camino ligeramente distinto sin haberlo decidido conscientemente. Empecé a llamar más a Clara. No por obligación ni por la situación, sino porque algo en ese fin de semana en Bogotá, en esas 3 noches compartidas antes de que todo cambiara. Me había recordado que tenía una hermana y que esa hermana era una persona que valía la pena conocer de verdad, no solo en las fechas importantes y en las llamadas de 2 semanas sí y 2 no. Empecé a llamarla los martes sin ninguna razón particular, solo para saber cómo estaba, y ella contestaba con esa voz de quien se alegra de escuchar pero no lo esperaba, que es quizás la voz más honesta que existe. Empecé a llamar también más a Valentina. Ella siguió en Cali, siguió en la universidad, siguió con sus proyectos de diseño que me seguía mostrando con el mismo entusiasmo de siempre. Algo en ella había cambiado también, pero de manera positiva. Había recuperado algo que yo creo que había perdido mucho antes del aeropuerto, antes incluso de que llegara la foto. Había recuperado la sensación de que no estaba sola en las cosas difíciles, que había adultos en su vida que podían manejar la verdad sin romperse y sin culparla por haberla dicho. Eso me pareció lo más importante de todo. No la foto ni la confrontación ni los trámites de separación. Lo más importante fue eso, que una chica de 19 años que había crecido aprendiendo a cargar sola entendió que no tenía que hacerlo siempre. Pensé mucho en los días que siguieron en la naturaleza del silencio. En cuántas cosas se cargan en silencio porque alguien, en algún momento, decidió que era más cómodo para todos que así fuera. En cuántas veces la amenaza no necesita ser explícita para funcionar, para hacer que una persona se quede callada con algo que merece ser dicho. En cuanto daño hace ese silencio, no de manera ruidosa y obvia, sino de esa manera callada y acumulativa que va erosionando algo por dentro hasta que un día el suelo cede. No sé si hice lo correcto de la manera más correcta posible. Es una pregunta que me hago todavía. Hay detalles que podrían haberse manejado distinto, momentos en que quizás debí consultar más, actuar más despacio o más rápido. Pero lo que sí sé es que cuando Valentina me extendió ese teléfono en el aeropuerto, con los ojos llenos de lágrimas y el peso de 3 semanas de silencio encima, la decisión correcta era una sola, no darle la vuelta. No mirar hacia otro lado, no decirle que esas cosas se resuelven solas. Las cosas no se resuelven solas. Se resuelven cuando alguien decide que ya es suficiente. Ahora, cuando me siento los domingos en la terraza del piso 11 con el café y el ruido de la ciudad abajo, pienso en eso. En que hay momentos donde la vida te pone algo en las manos sin pedirte permiso, y lo que haces con eso es lo que define no quién eres, sino quién quieres ser. Yo elegí mirar la foto. Elegí sentarme en ese café con Valentina hasta que tuviera un plan. Elegí viajar a Bogotá y sentarme con mi hermana y decirle la verdad de frente, sin rodeos, sin protegerla de algo que tenía derecho a saber. No sé si eso me hace buena persona. No creo que esa sea la pregunta correcta. Creo que la pregunta correcta es si lo volvería a hacer, y la respuesta es sí, sin duda, sin vacilación, aunque volviera a costar lo mismo. ¿Y tú, habrías hecho lo mismo que él? ¿O habrías actuado diferente cuando todavía había tiempo? Cuéntame en los comentarios. Los leo todos.